Hoy vamos a ver un tema que creo que es importante que lo consideremos y lo tengas presente todos los días de tu vida. Muchas veces en el caminar con el Señor se nos olvidan los principios bíblicos básicos, del cual tú tienes que tomar mucho cuidado. Tienes que ser muy responsable con lo que hoy en el caminar con el Señor estés tú haciendo o estés dejando de hacer. El título de la predicación de hoy es Justicia Retributiva. Justicia Retributiva. ¿A qué se refiere justamente esto? Bueno, la justicia tiene varios significados y uno de ellos es justamente esta justicia donde Dios no puede ver el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Lo voy a repetir nuevamente para que lo anotes en tu cuaderno. Dios no puede ver el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Entonces quiere decir que no hay pecados ni grandes ni chiquitos, ni gordos ni flacos, ni verdes ni azules, ni blancos ni negros. El pecado es pecado. El pecado produce muerte. El pecado produce separación con Dios. Y por eso Dios estableció penas como recompensas. Dios estableció penas como recompensas. Dios estableció castigos como recompensas, como premios. Y a esto justamente se le llama justicia retributiva. Dicho de otra manera, si nos vamos al Nuevo Testamento, quiero que vayamos a la carta de Gálatas, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos hablando de la ley, de la siembra y la cosecha, justicia retributiva. Si no te está gustando hoy la siembra, si no te está gustando la cosecha, tienes que cambiar de semilla. Si no te está gustando el resultado de tu vida el día de hoy, tienes que cambiar tu forma de vivir. Pero si no cambia tu forma de pensar, nunca va a cambiar tu forma de vivir y vas a estar esclavizado justamente en los deseos pecaminosos de tu carne. Eso tienes que aprender todos los días. Dios no puede ser burlado, no te engañes. Todo lo que tú estés hoy sembrando, todo lo que tú estés haciendo, todo lo que tú estés diciendo, todo lo que tú estés pensando, eso mismo va a venir a tu vida. Y si no viene a tu vida, vendrá a la vida de tus hijos y a la vida de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es muy claro lo que dice la palabra. Dios no puede ser burlado, amados. No intentes engañar a Dios, no intentes burlarte de Él. Si hoy tu vida, tu testimonio delante de Dios no está haciendo el correcto, cambia tu estilo de vida, cambia tu forma de pensar y haz las cosas alineadas a su preciosa voluntad. Es lo que tienes que hacer el día de hoy. Deja de estar haciendo cosas que no está agradando a Dios y pon justamente las prioridades que Dios está demandando como hijos de Él. Y tu primera prioridad es amarlo, es buscarlo, es caminar con Él. Y tienes que darte en pleno ser a Él completito. Completito. Espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser tiene que estar justamente para Él. No es la escuela, no es el trabajo, no es el negocio, es Dios. Y mucha gente está perdiendo justamente el foco, se está desfocalizando. ¿Cuál es su prioridad? Su primera prioridad que marca Dios es Él, es Dios. Y de ahí justamente vienen situaciones incorrectas y por eso vienen a veces la disciplina, las pruebas, para que Dios corrija lo que está haciendo incorrecto. ¿A quién? A Él, a sus ojos. Dice entonces, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne,
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué dice ahí? Corrupción. Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres cosechar? ¿Corrupción o vida eterna? ¿Qué quieres cosechar? ¿Maldición o bendición? Está justamente en tu semilla, lo que estás haciendo justamente a los ojos de Él. Si tú quieres realmente hacer las cosas bien, tienes que conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios ya estableció para agradarle a Él? Y no hay algo más importante que no sea Él agradarle a Él. Si tu vida no está siendo digna, si tu vida no está siendo de honra, si tu vida no está siendo de gloria para Él, entonces yo te invito a que medites tus caminos. Dice en Nahum, libro de Nahum, sí existe de verdad, Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice: Dios es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, eso es bien importante que aprendamos el día de hoy. Dios no tendrá por inocente al que tiene hoy la culpa de no estar haciendo las cosas que sabe que tiene que hacer, porque tú ya conoces la luz, porque tú ya conoces la verdad, porque tú conoces quién es Cristo. Ya no hay ignorancia en ti. Tal vez hay rebeldía, eso sí lo creo. Tal vez hay necedad, y sí lo creo. Tal vez estás en una etapa de incredulidad porque estás haciendo tu voluntad, no del Señor. También lo creo. Pero no creo que seas ignorante el día de hoy. Porque tú ya conoces justamente la verdad. Y la verdad os hará enojar. A nadie le va a gustar justamente que le digan las verdades. Cada vez que tú le dices a alguien la verdad, se enoja, se molesta, se enfada, porque no está acostumbrando a hacer la voluntad de Dios. Aquel corazón que es manso y humilde hace la voluntad de Dios, sin rezongar, sin estar de rebelde ni contestando. Lo hace por agradarle a Él. Sí, Señor, lo que tú digas y mandes. Eso debería ser justamente nuestra respuesta. Lo que tú digas y mandes. Bien, vamos a Deuteronomio. Vamos a hablar justamente en el capítulo 25 de Deuteronomio, para darle continuidad al Pentateuco. Estamos ya próximos a terminar la ley de Moisés. Y vean lo que dice en el capítulo 25. Dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pues obviamente había un grupo de personas obedientes a Dios que estaban aplicando justamente la ley y hacían que la ley se respetara. Y aquí dice que cuando había pleitos entre dos personas, los jueces iban a determinar quién era la persona justa y quién era la persona culpable de ese desacuerdo, de esa situación de pleito. Hoy tú sabes que los pleitos, los celos, iras, contiendas son obras de la carne. Son obras de la carne. Y hoy Dios no te manda justamente a que sigas tú en las obras de la carne, sino que tú des fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Y Dios ya estableció justamente que dentro de las situaciones de conflicto, porque siempre va a haber momentos de conflicto en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, siempre vas a tener conflictos, vas a tener desacuerdos. Aquí yo te invito a pensar, a reflexionar cómo estás enfrentando hoy esos desacuerdos, esos pleitos, cómo los estás enfrentando, con ira, con celos, con contienda, con malas palabras, con malas actitudes, con mentiras, con falsedades, o te estás siguiendo justamente a lo que aplica en el Señor. Aquí Dios estableció cómo son o cómo se debe de arreglar las cosas, por ejemplo, en la iglesia. Si tú me acompañas a Mateo, capítulo 18,
Mateo 18, versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primera etapa de una plática. Si hay algo que no está caminando correctamente, exhorta al hermano, platica con él, invítalo a que corrija su estilo de vida. Y dice lo siguiente más: si no te oyere, toma a uno contigo o a uno o dos más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si a ti no te escuchó, bueno, toma 2 hermanos que sean maduros en la palabra para que sean testigos de lo que tú vas a convenir con ese hermano o con esa hermana o con esa familia. Porque a veces no siempre es un hermano, a veces puede ser una familia completa cuando no están dentro del orden de Dios, y tienes que exhortarlos a que caminen conforme a lo que Dios ya estableció como iglesia. Y si aún dice aquí que no oyere ni a los 2 o 3 testigos, dice: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces tendrán que salir de la iglesia. Yo creo que en la primera exhortación el verdadero cristiano se siente avergonzado y pide perdón, y en este momento cambia su forma de vivir. Si no está haciendo las cosas bien, cambia en ese momento, corrige las cosas que no están siendo agradables a Dios. Si nos vamos un poquito más adelante, en el versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Generalmente el hombre limitamos el perdón. Y con Dios es completamente distinto. Para empezar, lo hemos dicho muchas veces, el perdón es un acto sobrenatural. El hombre por sí solo no puede perdonar. No hay forma que el hombre produzca el perdón si antes no nació de nuevo. Y ese perdón viene justamente de parte de Dios, al corazón del creyente. Cuando el creyente comienza a decir: Señor, quiero perdonar, ayúdame a perdonar. Y Dios ve el corazón arrepentido. Dios ve el deseo del corazón, anhela ese perdón, o perdón a esa persona que lo lastimó, que lo humilló, que lo hirió. Dios entonces obra en misericordia y pone justamente el querer como el hacer. Es lo que dice la palabra. Entonces no te limites, porque después dice Jesús, dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. ¿Qué significa? ¿777 veces? No. Esto quiere decir, ese es un hebraísmo, significa que quiere decir que es siempre, siempre, en todo momento tienes que perdonar, tienes que estar dispuesto a perdonar. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿777 veces? ¡No, hombre! Lo hemos hecho mucho, 3, 5, 10 veces más que 777 veces. Y seguimos siendo pecadores, seguimos lastimando al Señor el día de hoy. Y Dios nos sigue perdonando. Esto es parte de la enseñanza. Si tú perdonas, si tú siembras perdón, ¿qué cosechas? Perdón. Justicia retributiva. La ley de la siembra y la cosecha. Debemos de aprender a perdonar en todo tiempo. Pastor, ¿cuándo sé cuando ya perdoné? ¿Cuándo sé cuando realmente mi corazón ha perdonado realmente a la persona que me lastimó, que me humilló? ¿Te tomarías un café con esa persona? ¿Le invitarías un desayuno a esa persona? ¿Lo abrazarías? Cuando lo veas, lo abrazas, vas y corres por él. Cuando tocas el tema de lo que te hizo, ¿ya no produce herida? ¿Ya no lloras? ¿Ya no te lastima? No, pastor, todavía sigo llorando y me da rabia. Entonces todavía no has perdonado. Todavía no has perdonado. Cuando tú dejes de sentir eso y sientas compasión por esa persona que te lastimó, entonces ya perdonaste. Y todos hoy necesitamos perdonar.
Tal vez esta persona te ha lastimado una y otra y otra y te ha dicho 1000 veces, perdóname, y te sigue lastimando. Esa persona no tiene a Dios. Y tienes que tener compasión, tienes que tener el saber que esa persona está lisiada espiritualmente. Y a veces yo lo pongo bajo este contexto para hacer más entendible la enseñanza. Si tú ves una persona con muletas o con silla de ruedas, le pedirías que te ayude a trapear, a barrer, a limpiar cristales, a acomodar. Y si a esa persona de repente se le cae el té, el café, el refresco que tú le diste, ¿le pedirías que lo limpie el piso que él hizo? Claro que no, porque está ¿qué? Está limitado físicamente. Si tú lo hicieras, algo tienes acá falta. Pero cuando una persona pasa que por accidente, un lisiado, de repente tira algo, ¿qué haces? No te preocupes. Ay, contigo no se puede, es siempre lo mismo. No, ¿qué estás haciendo? Es exactamente lo mismo. Esa persona está lisiada espiritualmente, no tiene a Dios. Y como no tiene a Dios, se va a estar equivocando ¿cuántas veces? Muchas veces, hasta que Dios entre a su vida. ¿Cuál es tu responsabilidad? Testificar que tú sí tienes a Cristo en tu vida. Que te pones a orar por esa persona. Que te pones a bendecir a esa persona. Que das un ejemplo de cómo tiene que ser un amor incondicional hacia esa persona que no merece ser tratada, porque esa es la misericordia, tratar como no se merece a la persona. Piensa cómo Dios te trata y siempre nos trata como no lo merecemos, siempre. Jamás Dios te reprocha, jamás Dios te quita, jamás Dios te avienta. Cada vez que tú llegas, después de haber pecado con Dios, Dios tiene los brazos abiertos como todo padre que te ama. Porque sabe que con la verdad y con el temor de Dios se corrige el pecado. Sabemos que la misericordia de Dios cuando se derrama en nuestra vida está dándonos la oportunidad de Dios de cambiar nuestra forma de vivir. Es muy importante esto. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué quieres cosechar? ¿Qué estás sembrando el día de hoy? ¿Qué te gustaría cosechar? Si tú me acompañas nuevamente a Gálatas, capítulo 6. Dice, versículo 1, Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué dice ahí? Carnales. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Qué dice? Espirituales. Si sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo te gustaría ser tratado cuando tú te equivocas? ¿Cómo te gustaría ser tratado cuando tú ofendes? Cuando tú fallas. ¿Cómo te gustaría ser tratado? Eso es lo que tenemos que aprender. Y luego dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Quién está cumpliendo la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Anótalo. Son 3 puntos importantes a lo que se refiere la ley de Cristo. Primero, perdona al ofensor. Perdona al ofensor. 2, restaura al caído. Y 3, ayuda al hermano necesitado. Eso es a lo que se refiere a la ley de Cristo. Perdona al que te ofendió, perdónalo. Restaura al caído, ve y ora por él, dale palabra de lo alto, dale palabra de aliento, dale palabra de confort. Él necesita justamente oír a Dios, no necesita escuchar un reproche, una crítica, un juicio.
Él necesita escuchar a Dios. Y por último, si tú ves una necesidad, trata de suplirla si tienes la forma de hacerlo. No solamente ores cuando tienes la oportunidad de ayudar. Vean lo que dice Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, nuevamente respecto a los pleitos, a los conflictos. Capítulo 6, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que no, a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Quiénes son los que son de menor estima en la iglesia? ¿Quiénes son? Los que no son de la iglesia. Y tú vas y buscas a personas para que juzguen justamente los actos de un creyente y de otro creyente. Sigo leyendo. Versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Quién debería de juzgar las acciones de los hermanos? Está el pastor. Y el pastor tiene a hoy corazones maduros dentro de la iglesia, hermanos que hoy son maduros, que han dado fruto de madurez para que puedan ellos poder resolver los problemas entre hermanos. Es vergüenza lo que dice acá el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué pasaría si ves a un hermano y a otro hermano de agua de vida en un juzgado frente al ministerio público? ¿Cuál sería el testimonio? ¿Qué pasaría que entre hermanos echen a la patrulla y viene el policía? Esa es vergüenza. Es como, de alguna manera, echarle la policía a tu esposo, a tu hijo, ¿no? O que tu hijo busque a la autoridad de afuera para que venga a corregirte a ti y te lleve. Cuando realmente tenemos a Dios, que todo lo puede y Él es nuestro hacedor de las cosas. Versículo 7, y aquí viene el secreto para nuestra vida. Dice: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta que haya pleitos. Y yo entiendo que todavía están en un proceso de crecimiento algunos, que solamente emiten mucho juicio. Esto no me gusta, esto está así, esto es el otro, es que me hicieron, es que allá, es que acá. Están siempre con un espíritu de juicio. Siempre están criticando justamente al otro. Y nunca ellos dicen: pero yo también tengo cola que me pisen. Primera del Pastor, capítulo 3, versículo 4, lo dice ahí. O sea, es importante eso. Primero ve tu viga antes de ver la paja de tu hermano. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufréis más bien el agravio. Ay, no, pastor, ¿por qué no? Sufre el agravio, sufre la injusticia, súfrela. Ve a Jesús. Jesús es nuestro supremo ejemplo en nuestra vida. Ve a Jesús, ve la vida de Jesús, que cuando lo maldecían no contestaba y todo lo ponía en las manos de su Padre. ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ay, no, pastor, eso es injusto. A mí siempre me toca estar dando y dando y cediendo.
Eso es orgullo. Eso no te dice nada más que un corazón soberbio, lleno de mezquindad. Deja de pensar menos en ti y pon los ojos más en Cristo. Hazlo. Y no te canses por dar más. Si alguien te dice que una milla, dale 2. Si alguien te dice, ¿me das esto? Dale más. No limites. Aquí está muy clara la palabra. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Y esto me lleva solamente a decir, ¿qué tan maduro hoy te encuentras delante del Señor para que justamente hagas esto? ¿Qué tan maduro estás? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Quién fue llamado por Cristo aquí? ¿Quién fue llamado por Cristo? Amén. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por... ¿Qué quiere decir? Si Él padeció por nosotros, nosotros vamos a padecer por seguirlo a Él. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es más fácil? ¿Acusar o aceptar y aceptar el agravio? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que te cuesta más trabajo? Poner las cosas en las manos de Dios y que sea Dios el que tome el control de las cosas. Deja que Dios tome las cosas. Él, eres tú, Señor, no soy yo. Es en tu tiempo, no es en el mío. Es muy importante esto. Siempre debe de ser en el tiempo del Señor. Toda dificultad entre hermanos deben ser remitidas a Dios y nunca a los tribunales del mundo, nunca. Eso es madurez. Esto es madurez. Bien, regresamos nuevamente a Deuteronomio. Vamos a ver qué más nos enseña justamente Dios al respecto. Vamos al versículo 13 del capítulo 25 de Deuteronomio. Aquí nos enseña justamente Moisés la deshonestidad entre cristianos. La deshonestidad entre cristianos. Todavía se sigue practicando eso en las iglesias. Y eso es algo grave delante de Dios. Que yo siga siendo deshonesto con mi hermano de la iglesia. Peor, si estoy siendo deshonesto con los incrédulos. Dice aquí en el versículo 13, dice así: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¡Wow! ¿Cómo lo dijo Jesús? ¿Jesús lo dijo más fuerte? A ver, vamos a Mateo, capítulo 21.
Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 12, Mateo 21, 12. Vea lo que dice acá. ¿Cómo fue lo que dijo Jesús? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. ¡Wow! Eso, para vergüenza, sigue pasando en la iglesia del Señor. La gente sigue abusando de la buena voluntad del hermano. Y eso no es correcto. Eso nunca va a ser correcto. Primeramente, la casa del Señor es una casa de oración, no de negocio. No de negocio. Yo entiendo que hay mucha necesidad y tú quieres vender que esto, que aquello, que el otro. Yo lo entiendo, pero no uses la casa del Señor para ello. Porque la casa no se hizo para eso, la casa se hizo para orar y venir a aprender y dar amor al necesitado. Darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Es claro o no es claro? Pastor, entonces ¿por qué permite una cafetería? Porque el propósito es diferente, no es de lucro. Aquí nadie está siendo rico. Porque hay un plan, hay un propósito. Esa cafetería se está haciendo con el propósito de recabar fondos para que los jóvenes que no tienen su economía posible y vayan al Congreso de Jóvenes. Y de ahí salga. Y queremos que vayan muchos jóvenes. Y muchos jóvenes incrédulos. Que tal vez están pasando momentos importantes de economía en su casa y que dicen, me gustaría ir, pero no tengo dinero, pastor. No te preocupes, Dios te va a invitar. Es justamente para hacer la cafetería. Aquí nadie se hace rico a cuestas del Señor. Y eso lo tenemos que aprender como iglesia. No abusemos justamente del buen corazón del hermano. Porque muchas veces llegamos por ese lado. Ay, no, es que tú supieras, estoy pasándola mal. No, quiero venderte esto, ¿me ayudas? A lo mejor tienes problemas con Dios y Dios está permitiendo que tengas carencia en tu vida y quieres que tus hermanos sustituyan esa carencia cuando tú eres el responsable de que has alejado la economía de tu casa. Tu obrar, estás lastimando a Dios y por eso Dios ha puesto en carencia tu vida. ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que Dios corregía el pecado de Israel? Y de repente había hambruna en toda la tierra. Dios permite muchas veces que haya carencia de salud, carencia económica, carencia de amor. ¿Por qué? Porque necesitamos ser exhortados y para corregir justamente nuestra forma de vivir. Primero pregúntate, Señor, ¿estoy haciendo algo malo y por eso no me permites tener trabajo? ¿Estoy haciendo algo mal ante tus ojos y por eso no me alcanza hoy el dinero que gano? Pregúntate primero eso antes de culpar o antes de pedir. Dios nos puso por cabeza, amados, no por cola. Dios nos puso sobre, no debajo. Eso entiéndelo. Mucha gente no lo entiende. Eres cabeza. Dios te puso justamente en eso. La gente te debe de seguir a ti y no tú seguir. Dios te puso como un liderazgo en su reino. Todos los hijos de Dios deberíamos ser líderes en el reino. Y el mundo te ve a ti diferente, porque estudias diferente, porque sacas calificaciones diferentes, porque hoy tu trabajo te reditúa una vida completamente distinta. Y lo que sí puedes crear, que es lo que dice la palabra, es envidia. Los hijos de Dios provocan envidia al mundo. Es cierto. Por eso odian al pueblo de Israel. Con un pueblo tan pequeñito, tan chiquito,
puede hacer grandes cosas, claro, porque es el pueblo de Dios. ¿Quién es tu padre? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si mi Padre Celestial es mi Padre, ¿por qué tengo que tener carencias? A no ser que yo esté sembrando mal. Pero cuando tú siembras correctamente, dice que Él estableció recompensas y estableció castigos. ¿Quién quiere recompensas? ¿Quién quiere bendición? Tienes entonces que sembrar correctamente a los ojos de Dios. Aprende a sembrar correctamente, para su gloria y para su honra. No confundamos hoy la iglesia. La iglesia es para orar y para enseñar la palabra. Para eso fue justamente creada la iglesia. Dios demanda una cosa. Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, versículo 44 y 45. ¿Qué demanda Dios? Mira lo que dice, ¿qué es lo que demanda Dios? Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa santificación? Anótalo. Significa apartado para Dios. En la medida que tú te apartes para Dios, tú vas a ir creciendo en madurez, vas a ir creciendo en discernimiento, vas a ir creciendo en humildad, vas a ir creciendo en mansedumbre. Pero tienes que aprender a apartarte para Dios en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, no estés minimizando tu estilo de vida. No porque no haces grandes pecados, adulterio, a lo mejor no fornicas, a lo mejor no matas, a lo mejor no estás robando, pero hoy no estás meditando la palabra como Dios dice que tienes que meditarla. Tal vez has dejado de orar como Dios ha determinado que ores. ¿Cuándo fue la última vez que tú ganaste a alguien a Cristo y hasta el día de hoy es tu discípulo? ¿Cuántos discípulos tienes hoy? ¿Qué tiempo tienes de caminar con el Señor? ¿Te lo pasas simplemente haciendo cosas? ¿Qué haría el mundo? A mí me sorprende que de repente veo corazones aquí y vienen a perder el tiempo. Su mente está en otro rollo, está en otras cosas. O vienen a dormir, o vienen a platicar, o vienen a estar chateando. Y eso no es correcto delante de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tú vienes aquí para justamente honrar al Señor, porque es un lugar de honra, un lugar de gloria al Señor. Y vienes para aprender. Y con un temor reverente a Dios, decir, yo vengo aquí, Señor, para aprender de ti. Pero si tú es algo contrario a lo que Dios te está mandando, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, Y no te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Ay, es que tengo 14 años, y es que tengo 30 años, y ¿cuándo vas a empezar a madurar? Tristemente, ¿cuándo vas a empezar a madurar? Hagamos las cosas bien, amados. Este lugar no es para venir a hacer club social. Este lugar vienes tú a aprender del Señor y a someterte al Señor, a rendirte justamente al Señor, a ponernos a sus pies.
y que Él haga todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Apártate para el Señor, sé santo como yo soy santo, dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir. Y Dios ha estado hablando en adolescentes, Dios está hablando en jóvenes, hoy Dios está hablando a la iglesia. La santidad equivale igual a ser obediente a Dios. ¿Quieres crecer en santidad? Sé más obediente a Dios. Y si Dios está demandando eso, ahí es que algo está viendo en nosotros: rebeldía, necedad, indiferencia. Y eso es terrible. Mira, si eres hijo de Dios, Dios te va a reprender. Dios te va a azotar. Si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, no va a pasar nada en tu vida. No va a pasar nada. ¿Qué quieres? Yo necesito ser reprendido por Dios. Y si tengo que ser azotado, que sea a través del Señor. Porque lo necesito. Porque eso me mantiene justamente pegado a Él. Y no confiado. Hay mucha gente que no pasa nada en su vida y tiene tiempo viviendo en pecado y no pasa nada en su vida. Entonces pregúntate si realmente tú eres hijo. Y lo dice claramente la palabra. Dios está demandando justamente ya una iglesia totalmente distinta a lo que se venía llevando. No quiere una iglesia religiosa. Quiere una iglesia comprometida, mansa, humilde, obediente, fiel a Él. ¿Quién dice amén? Dejen de ver a Dios como un juego. A Dios se le ama, a Dios se le obedece, a Dios se le da toda la honra. Lo acabamos de cantar, lo cantaste tú lo dijiste. Por último, necesitamos regresar a los principios, necesitamos regresar al diseño original. ¿Cómo fue levantada la iglesia de Cristo? ¿Cómo fue levantada la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Necesitas tener subrayado este pasaje para que medites en él todos los días de tu vida. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dicho de otra manera, y perseveraban en la doctrina de Cristo a través de su palabra. ¿Qué hacemos los miércoles? ¿Qué hacemos los jueves? ¿Qué hacemos los viernes? ¿Qué hacemos los sábados? ¿Qué hacemos los domingos? Perseverar en la doctrina de Cristo. A eso venimos, a ser instruidos en la palabra. Y tenemos que perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros. A eso venimos, a tener comunión los unos con los otros. Lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo. En tus oraciones están los hermanos de tu iglesia y están cada uno, estás hablando por cada uno de los hermanos de tu iglesia. ¿Conoces el nombre de tus hermanos? ¿Conoces el nombre de los hijos de tus hermanos? Si no lo tienes presente, yo te invito a que lo hagas. Te exhorto a que lo hagas. Conoce a tu iglesia, es tu familia de la fe, es la misma familia que vamos a vernos cuando estemos con el Señor. Dice, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Saben cuántas vienen a la cena del Señor? Son contados, porque llegan tarde.
Llegan tarde a la cita del Señor. Y eso es vergüenza para la gente que ya tiene tiempo. Tiene tiempo de no participar en la cena del Señor porque siempre llegan tarde. Y es un mandato dado por Cristo para su iglesia. Así como el bautismo en agua, la cena del Señor es un mandato por parte de Cristo para su iglesia. Y dice que eran perseverantes en la oración. ¿Tú estás perseverando en la oración? ¿O hay semanas que ni te conectas? ¿O hay días que se te olvidan? ¿O todavía te sigues durmiendo? Todavía sigues dependiendo del reloj, de la alarma, porque si no te quedas dormido. Cuando ya el Espíritu Santo te comienza a despertar, gloria a Dios por eso. Cuando tú le ganas al despertador, gloria a Dios por eso. ¿Qué crees que te va a preguntar Jesús? Aquí la pregunta es, ¿por qué no te levantas a las 5? ¿A qué hora te duermes? ¿Haciendo qué? Si tú me dices que estás orando, el Espíritu te levanta a las 4:30. Me dormí tarde, pastor, orando. No te preocupes, el Espíritu te va a despertar 4:30. Pero si estás haciendo algo del mundo que hace, películas, juegos, teléfono, trabajo, que no terminas en tus trabajos normales, llevas trabajo a tu casa, eso es irresponsabilidad, es una falta de orden. La gente que trabaja más de 8 horas, yo cuestionaría qué es lo que está haciendo. No quiere decir que es mucho trabajo. Tal vez hacemos trabajo de manera desorganizada y está llevando justamente a salir tarde de trabajo o a llevarte trabajo a tu casa. Eso es cuestión de uno, de llevar un orden justamente en tu casa. ¿Qué te está impidiendo no conectarte a la oración? ¿Por qué no eres parte de ese grupo de oración que estamos orando justamente por los hermanos que tanta necesidad hay, empezando por el pastor? Y luego sí, acá dice, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy tenemos una oración mensual en casas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has dado tu casa para oración? ¿Tú sabes que esa es una bendición a tu casa, a tu hogar? Que tengas hermanos orando en tu casa justamente por las necesidades del reino de Dios. Lo pongo en la mesa. Y versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si anhelamos que esta iglesia crezca, tenemos que irnos al diseño original de la iglesia. Te pido que el versículo 42, el versículo 46, el versículo 47 lo medites. Regresemos al diseño original de la iglesia, amados. Y nos vamos a asegurar que esta iglesia va a seguir creciendo conforme al propósito de Dios en lo espiritual y en lo físico. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Ayúdame a orar. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te damos a ti la gloria esta mañana. Gracias por recordarnos lo que tenemos que hacer. Gracias por recordarnos que tenemos que aprender a sembrar correctamente. En tu justicia retributiva, Señor, tú has establecido bendición y maldición, premios y castigos, premios y penas, Señor, para que podamos ser realmente responsables de lo que estamos haciendo justamente el día de hoy. Tú no puedes ser engañado, Señor. No podemos vivir una vida de error pensando que no va a pasar nada en nuestra vida, sabiendo de antemano que tenemos un Dios de justicia, un Dios 3 veces santo, un Dios de orden. Hoy nosotros nos alineamos a ti, Señor. Queremos, anhelamos alinearnos a ti, a tu preciosa voluntad. Oro por cada corazón, porque cada corazón hoy salga diferente a como llegó. Que cada corazón aprenda a depender de ti, porque separados de ti nada podrán hacer. Señor, perdona
agua de vida. Perdona nuestros pecados. Hoy somos una iglesia tal vez contumaz, rebelde, necia. Enséñanos a hacer las cosas bien, Padre mío. No permitas que sea una iglesia que se convierta en un club social. Que sea una iglesia reverente a ti, una iglesia que te ame, una iglesia que sea fiel, una iglesia que se comprometa con las cosas tuyas y que te exalte todo tiempo. Una iglesia que pueda ser ejemplo, que sea ejemplo, Señor, para muchos. Te lo pido, Señor, te lo suplico, te lo imploro. Y que esta semana sea plena, que sea llena en ti, Señor. Lléname, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que llene cada espacio de mi corazón y mantén mi mente ocupada en ti, Señor. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo quiero esa paz, Señor, pero también tengo una responsabilidad que deberé estar pensando en cómo mejorar cada día para glorificarte a ti. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, iglesia.